Para propósitos de récord, me encuentro con Fray Roberto Colón. Colón Ortiz. Colón Ortiz, porque tenemos padre y madre, Sí, ¿verdad? Hay que por favor. reconocerlo. Gracias, Fray, por esta oportunidad de conversar un poquito aquí en El Visitante y para todos los que siguen en las redes y a través del periódico impreso del área. Fray Roberto de los Capuchinos, ¿cómo empezó, Fray? Nos puede decir, ¿cómo llegamos a Fray Roberto? Antes de ser fraile, ¿cómo fue Fray? ¿Cómo fue Roberto? Bueno, yo siempre digo que yo empecé a trabajar en la iglesia desde niño, ¿verdad? No solo por lo que hacían mis padres, ¿verdad? Que estaban bien activos en la iglesia, sino que yo nací en septiembre y ya en diciembre yo estaba en el nacimiento haciendo el niñito Jesús. Así que siempre que me acuerdo de eso, digo, pues yo empecé a trabajar en la iglesia desde bebé, cada 2 o 3 meses. Pues siempre activo en la iglesia, ¿verdad? Como te decía, pues mis padres son activos en la iglesia, fueron activos, grupos de jóvenes, cursillistas, allí, bien amigos en la parroquia. Papi fue monaguillo hasta que se casó con mami a los 20 y tantos años, así que conocía a todos los curas, mi abuela era cercana a los sacerdotes también, así que dentro de todo ese era el ambiente vamos a decir que me crié, Sí. el ambiente de la iglesia. Así que pues desde pequeño también participaba en grupos de jóvenes, en el sentido de que pues los acompañaba, pues estaba allí. Ellos tenían un grupo de retiros también, que se llamaba San Francisco de Asís, por cierto. Entonces pues también pues uno participaba en las clausuras o en el retiro, en las preparaciones. Así que siempre ese contacto con la iglesia estaba. Así que desde pequeño pues ahí en la iglesia, además de pues los estudios básicos en la escuela, en patillas, como todavía soy tímido de todas esas cosas, me costaban ciertas cosas, ahora soy menos tímido, pero todavía hay cosas que, ¿verdad? Que hay que hacer unos esfuerzos, unos esfuerzos pastorales, sí, más introvertido y esas cosas. Pero ese fui yo. Alegre, chistoso, de amistades, ¿verdad? Con buenas amistades y todas esas cosas. Pero ahí siempre en la iglesia, ¿verdad? Manteniéndome ahí con sus cositas, pero bueno, con esos esfuerzos. ¿Cómo sintió lo que recuerda esos primeros caminos que sintió la vocación hacia el sacerdocio? Bueno, yo desde pequeño, por este ambiente, pues yo yo me acuerdo, yo tenía, mami o papi pueden decir la edad exacta, pero 4 o 5 años, yo pedía para Navidad. Yo tengo un cuadro del Divino Niño que todavía está en el cuarto de mi casa, que lo pedí a los 4 o 5 años. Eh, yo iba a los sitios, un librito de la misa, Biblia, cosas así que pues, porque era el ambiente y me gustaba. Y siempre, dentro de todo, en esas edades, 6, 7, 8 años, pues me preguntaban qué yo quería hacer y decía padre. Después decía padre de familia, ¿verdad? Pero era por la cercanía con los sacerdotes que estaban en ese tiempo, pues también uno va viendo y uno se va emocionando, ¿verdad? Como pasa ahora con muchos que se trepan al altar, yo no me trepaba tanto al altar y esto, pero estaba cerca, entonces pues sí me interesaba, miraba y me gustaba, como muchos que son sacerdotes y que no son sacerdotes y están en esos ambientes, celebraba la misa en casa con papitas ley, con muñequitos, con esto, con otro. Así que desde pequeño sí, pues como que sentía un poquito ese llamado, esa ilusión. Luego, pues, en la adolescencia un poco, pues la perdí en ese sentido, pero luego sí ya en la escuela superior que se recupera el grupo de jóvenes en la parroquia y empiezo a participar en ese taco y como que, ¿verdad? Habían ciertas cositas, me enamoré, ¿verdad? Tuve mi novia y todas esas cosas, me gustaban y las nenas y esto y miraba pero también por otra parte, pues había otra cosa como de que hay otras posibilidades. Entonces, pues como estaba la apertura Sí. de que uno conoce la iglesia y sabe que del matrimonio, pero hay otras posibilidades. Pues empezó a balancearse un poco más la cosa en las actividades de la parroquia, perdía más tiempo en las actividades de parroquia, empecé en la universidad, pero le empezaba a dar como más interés a las cosas, a las actividades de la parroquia. Los estudios estaban ahí, pero pues estudiaba un poquito, pero estaba más entretenido y más pensando en esas cosas Sí. de la parroquia, del grupo de jóvenes, de qué cosas hacer, Sí. de qué... y ahí fue, ¿verdad? Otra vez como que esa ilusión, hasta que en un momento ya yo fue como, ya como para el tercer año de universidad, ya yo veía que estaba más perdiendo el tiempo que otra cosa en la universidad. Y empecé a ver anuncios, distintas cosas y dije, pues, no sé, vamos a darnos otra oportunidad.
Y me senté, le dije a mis papás, yo creo que voy a dropearme, pero no es dropearme, ¿verdad? Era darme de baja de la universidad y ver, ¿verdad? Verificar si es que hay otra cosa, si el Señor me está llamando. Y claro, ¿verdad? Pues con todo el respeto, siempre, si tú quieres eso, pruebas, y si no, pues, ¿verdad? Con esa libertad. Qué bueno. Ahí aparece, mi parroquia es de sacerdotes diocesanos. Okay. Empecé a hacer discernimiento, lo que era Regina Cleri, que es que ahora es el Seminario Nacional María Madre de la Providencia, de la Divina Providencia. Pero también ahí comenzaron a aparecer los frailes. Invitaron un retiro y yo dije, pues voy a ver qué es esto. Ya había visto frailes que habían ido a la parroquia a ciertas cosas, ya los había visto en actividades de jóvenes y dije, pues vamos a ver, ¿verdad? Me inscribí, después no quería ir, hasta que el mismo día me llama el fraile y me dice, ¿vienes por ahí? Y yo, sí. Gusto, yo estaba en el sofá de casa todavía, pero dije, bueno, ya le dije que sí, había dicho que sí, me llamó, le pedí el carro a papi, me dejó y fui. No puedo decir que quedé enamorado. La red fue muy grande para salir. Sí, aunque seguía yendo a discernimiento a Regina Cleri, pues iba conversando con el director espiritual y le decía, yo estoy haciendo esto también con los frailes para, gracia de Dios, él es, ¿verdad? De nuestra parroquia en Ponce, o sea, que creció con los frailes, que se dio oportunidad también, hizo como un discernimiento, decidió los diocesanos, pero también pues conocía a los frailes, muy amigo de los frailes, y me dijo, no hay problema, tú sigues discerniendo hasta que llegó el momento de decidir, y tenía la oportunidad, pero yo le dije, no, yo no me veo, con mucho respeto y el cariño que le tengo a los diocesanos, decía, yo no me veo acá, me quiero dar la oportunidad con los frailes. Claro. Y pues esa oportunidad fue que siguió empujando hasta que estoy aquí. Hoy en día ya puede decir, ¿verdad?, que no es un recién ordenado fraile, ya lleva varios años de fraile y sirviendo su ministerio sacerdotal. ¿Cuántos años lleva ya de sacerdote, Fray Roberto? De sacerdote son 5 y medio. 5 y medio. Y me imagino que se siente interesante ya ver a unos frailes entrando más jóvenes que uno, que de uno empieza a pasar a esa edad para media, un veterano ya. Sí, yo fui mucho tiempo el Benjamín, el bebé. Yo estuve un tiempo en la formación, el postulante de Ponce, que yo tendría 23, 24, así esos últimos años de la formación. Y el fraile estaba solo y el fraile más joven me llevaba casi 20 años. Wow. Estaba ya en los 40, 42, 3. Así que era bien en esa cosa, porque había frailes que me llevaban 10, 12 años. Siempre en ese principio fui el bebé. Que sé yo qué, el más cercano me llevaba 8 años. Entonces, pues como quieres, te puedes acostumbrarme también a ese sentido de que no estaba con pares en cuanto a edad, porque son pares porque vamos en el mismo proceso vocacional y es lo que yo aspiraba, así que tampoco era, pero era como uno aprende a vivir y yo creo que eso es la formación, me ha ayudado ahora, ¿verdad? El uno decir, ahora yo en el funcionamiento, en la pastoral, en el ministerio, vivirlo con ellos también, pues ya uno aprendió a vivir con gente mayor, ya sé que no siempre tengo que tener mis pares de edad, sino que puedo bregar con gente mayor, como puedo bregar con gente más joven, como brego con los de mi edad. Y sí, siempre era la ilusión como de no entraba nadie un año y yo como que, ay, estoy solo, me voy a quedar solo, no va a entrar nadie. Cuando estos frailes se hagan viejos, me voy a quedar yo solo a atender. Y pues sí, cada vez que entra alguien más joven, ¿verdad?, que me va quitando como ese espacio, ¿verdad? Pues es emocionante. Por ese en un sentido de acompañarme, ¿verdad? O sea, sin ser egoísta, ¿verdad? De acompañarme, pero de acompañarme, yo no decir, todos se están haciendo mucho más viejos, porque todos cumplimos un año más, pero ellos lo cumplen ya todavía con 15 años de diferencia. A yo decir, ya tengo unos que van subiendo conmigo. ¿Verdad? Así que es emocionante, aunque uno a veces dice como que, ay, yo era el chiquito antes y ahora acostumbrado también a ser el chiquito de casa, así que tampoco era como muy diferente, ¿verdad? Uno toda la vida había sido el bebé, así que tampoco no era algo muy distinto, pero es una ilusión y una emoción cada vez que entra un joven. Sí, ya uno se va viendo
como viejo, uno dice, wow, ya cumplí 12 años de religioso, ahora ya cumplí 5, cuando lo celebré en diciembre del año pasado decía, ya son 5 de sacerdote, lo siento como 50, pero son 5, todo lo que me falta. Escucho a los hermanos diciendo, yo voy a cumplir 25, o que cumplen 50, Sí. y yo digo, ay, yo 5, y ya ellos van allá, y les pasa lo mismo, es como que tan rápido, pero Sí. es emocionante, uno se va sintiendo como viejo, pero también es emocionante que la orden pues también se renueve. Definitivo. Viví esa experiencia primero como feligres diocesano, una parroquia diocesana. Vivió también la experiencia en el seminario, el discernimiento para Regina Clare en su momento. Llega, pues encuentra su vida, su ministerio en lo religioso a través de los capuchinos. ¿Cómo contrasta la vida religiosa de la vida laical y la vida que pensaba que iba a llevar como sacerdote posiblemente diocesano? Yo lo marco en la fraternidad, ¿verdad? La comunidad, aunque por lo menos en mi tiempo, que eran obviamente pues, muchos más sacerdotes que ahora las diócesis, pues normalmente mi parroquia es todo el pueblo, aunque es un pueblo pequeño, pero pues, a nivel de fe y de eso, y son muchas capillas, son como 14, 15 capillas, pues siempre habían 2, a veces llegaban 3 sacerdotes, así que veía un poco ese compartir también entre los sacerdotes. Pero sí, ¿verdad? Uno va aprendiendo y uno va viendo y uno dice, la vida sacerdotal, pues diocesana, pues un poco más dedicada aunque al pueblo, pero están un poquito más solos, pues las ventajas de uno, de cuando uno tiene ciertas necesidades, responden los mismos hermanos, no tienes que salir de la casa para buscar a alguien que te sustituya, si te enfermas, o cuando te enfermas, pues normalmente te cuidan los mismos hermanos, a menos que haya alguna dificultad, algún impedimento por la misma pastoral o por otras cosas. En este caso, pues tu familia, o si tu familia está bien incomunicada, pues tratar de que los laicos lo hagan, pero entonces, ¿verdad? Porque estás un poco más solo, no tienes uno como una red de apoyo, ¿verdad? Sin querer ofender, ¿verdad? A mis hermanos diocesanos. Pero yo creo que eso es lo que marca un poco la diferencia. Es como que este sentido de fraternidad a vivir un poco más, aunque se hace fraternidad entre ellos, pues se hace fraternidad, ¿verdad? Pero están en otro sitio. Nosotros tenemos ya la fraternidad en la misma casa. Y entonces, pues eso yo creo que es una ventaja, el tener a alguien que no te espere, pero que esté en casa cuando tú llegues de un día completo de trabajo, que tú visites 2 o 3 enfermos y de momento tú llegas a casa y puedes descansar y tienes un hermano al lado que te preguntas cómo estás, cómo esto. A poder llegar a la casa después de un día de trabajo y te sientas a la sala o te sientas a comer y estás solo, ¿verdad? Entonces, pues, uno va viendo un poco esas diferencias. Wow, interesante. Fray, de mis recuerdos en su ordenación, vino el cardenal Sean O'Malley. Sean O'Malley fue quien lo ordena, le impone las manos para... ¿Cómo fue ese proceso, verdad, para usted, viendo que un cardenal capuchino también, o parte de la orden, es quien lo ordena sacerdote, lo da al ministerio de sacerdote? Sí, pues mira, es que Sean, ¿verdad? El hermano, para nosotros hermanos, ¿verdad? Aunque por más que sea cardenal, su reverencia, su excelencia, yo sé que a mucha gente le puede molestar eso, ¿verdad? Porque no es por falta de respeto. Y él tiene muy clara su vocación de hermano, aunque él tiene claro también sus posiciones jerárquicas dentro de la iglesia. Pues él tiene una muy buena relación con los frailes en Puerto Rico desde siempre. Pues él estuvo aquí en Puerto Rico en algunos momentos como fraile, no trabajando, pero siempre visitaba algo. Después como obispo, pues, y él pertenece, esa relación se da porque él pertenece a la provincia nuestra, de San Agustín en Pittsburgh. Y ya él había venido a ordenar a algunos hermanos, yo sería como el número 10, quizás, 9 o 10. Él normalmente después que se hizo obispo en muchas ocasiones se le invita y él está muy dispuesto. Yo lo conocí en un capítulo siendo postulante. Y era cardenal, obviamente. Él vino a hacer la misa inaugural del capítulo y la conferencia inaugural. Y cuando yo lo conocí, ¿verdad? Fue muy respetuoso porque uno dice, como que viene el cardenal y yo como que, ¿verdad? La idea de uno de los cardenales, de su posición, porque uno reconoce su posición dentro de la iglesia. Y cuando yo lo vi con esa sencillez, él estaba sin hábito, vestido de civil y con el cariño, la acogida, como si me hubiese conocido de toda la vida. Era la primera vez que yo lo veía. Después tuve la oportunidad en una de las ordenaciones de otro hermano que él vino
Él conoció a mis papás fueron a buscarme porque yo tenía ese fin de semana libre. Y después vino en otra ocasión y ver cómo él se acordaba no solamente de mí, se acordaba de mis papás, del nombre, él sabía quiénes eran, que eran mis papás, pero los vio sin mí. Ajá. Y papi me decía, Dios, Fray, Sean me saludó y se acordó de quién yo era. Y eso pues fue como que yo decía, wow, es algo importante porque él está en el mundo, él está en Boston, y como quiera se acuerda de los que están aquí, no solamente de nosotros como hermanos, sino de la familia que conoce. Sí. Entonces, pues siempre había estado esa relación. Así que, pues, solamente llamarlo y él dice que sí. Pues, es bien difícil que para los frailes en Puerto Rico él diga que no. Y él siempre decía que de las cosas más emocionantes que él podía hacer era ordenar sacerdotes hermanos, sus hermanos capuchinos. Porque era ese, ¿verdad? Como ese regalo a la orden, ese regalo a la iglesia. Y si él tenía, pues, esa oportunidad por su consagración episcopal de regalarle sacerdotes a la iglesia, pues él estaba feliz. Así que cada vez que uno lo llama, pues él normalmente él no dice que no. Pues siempre hay que buscar, obviamente, con su agenda. Claro. Y yo lo he visto. Ese día vino un poquito más de tiempo, pero normalmente a veces él viene, llega en la mañana, hace la ordenación y temprano en la mañana sale porque tiene otros compromisos. Pero hace ese esfuerzo por su ser hermano. Qué bueno. Y ese día fue de bendición porque entonces fue, obviamente era mi ordenación sacerdotal. Sí. Teníamos ordenación diaconal porque se aprovechó a hacer la de Fray Gamaliel. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, pues fue el día que iban a hacer la ordenación episcopal de Monseñor Alberto. Sí. Así que él estuvo por la mañana en la de Monseñor Alberto. Obviamente que tienen una relación. Entonces, pues él decía, como no toca hacer 2 viajes, vino a ese, después por la noche a la celebración nuestra. Así que fue un día muy, muy especial para él, muy especial para la iglesia en Puerto Rico y para nosotros. ¿Verdad? Que tener y siempre tener su presencia es especial, ¿verdad? Por ese calor de hermano, por ese sentirse parte de nosotros, por lo que siempre nos regala a través de sus predicaciones también y su testimonio, pues, y claro, pues que te ordene un hermano. Yo tenía claro, sin faltarle respeto a mis queridos obispos en Puerto Rico, pues decía, yo creo que me ordenó un hermano. Claro. Que como diaconado también, como diácono lo hice, que vino un hermano de Papúa Nueva Guinea, que hizo diaconado también en Puerto Rico. Qué bueno. Y en una conversación, como lo conocía por las redes sociales, le dije, mira, me voy a ordenar diácono. Y de broma yo le dije, ¿y si te invitamos, tú vendrías? Dijo, si me dices la fecha, tiene que cruzar el mundo completo. Sí. Y entonces, pues cruzó el mundo, le dijo que sí, los frailes le llamaron, dijo que sí, vino y se quedó toda la semana. Nosotros teníamos retiro, y cuando combinamos el retiro y el sábado era mi ordenación diaconal. Y él estuvo prácticamente toda la semana de retiro con nosotros y la ordenación. Y después pues iba a Estados Unidos a visitar a su familia, a visitar los frailes. Pero también fue emocionante. Decía que hermanos tuyos pues puedan regalarte el ministerio sacerdotal en sus distintas etapas. Pues para mí pues es un regalo grandísimo y tengo muy buena relación con ellos. Cada vez que yo celebro mi aniversario, tanto diaconal como presbiteral, les escribo pues dándole las gracias, ¿verdad? Porque yo celebro ese ministerio gracias a su ministerio episcopal. Así que mantenemos una relación muy, muy bonita, pero Sean es una cosa única. Tanto con Puerto Rico, porque yo sé que él quiere mucho a Puerto Rico y a la iglesia en Puerto Rico, y especialmente pues con la orden, él es muy, muy hermano, muy hermano. Qué bueno. Hablando de relaciones especiales, aunque estoy seguro que con todos los frailes, pero Fray Mario Mastrangelo fue un fraile muy especial para usted, para todos los frailes, para todo Puerto Rico que lo conocimos. ¿Cómo fue esa relación con Fray Mario? Que nos pudiera hablar. Pues mira, al principio fue... No era fácil. Todo el que lo conoce pues sabe que él no era muy fácil. Yo conocí a Mario, como te digo, pues como uno está en la iglesia, uno conoce, pues escuchaba de Mario Mastrangelo, de este fraile, pero no lo conocía personalmente. Sí, después lo conocí que fue a unas misiones en la parroquia, pero no lo conocía así de que... Así que cuando entro, ya pues Mario estaba en el ocaso de su vida, por decir así. Ya Mario tendría casi... él fallece hace como 5... Sí, Mario ya tendría cerca de los 80, pero todavía estaba fuerte, ¿verdad? O sea, con sus citaciones, pero fuerte. Al principio, pues sí, difícil, porque pues como buen formador, como buen hermano mayor, pues corregía muchas cosas que para uno podían parecer bobas en el proceso, pero pues eran cosas serias para él. Obviamente después de la relación pues uno entiende, pero al principio uno dice,
¿por qué se fijan de esto? Si esto es Ajá. una bobería, pero es que es parte de la formación. Pues entonces yo creo que en esas correcciones y en esas cositas, verlo también cómo trabajaba, perdonando la expresión, ¿No? sin faltar Confianza. respeto, como burro, ¿verdad? Viéndolo salir temprano en la mañana a dar clases, que amaba dar clases de enfermería, después de ética, Sí. de muchas cosas, pero que en ese proceso también, saliendo a acompañar religiosas, viendo a los sacerdotes llegar a la casa que acompañaba por años, Sí. escucharle decirte cosas importantes, siempre me insistía ese acompañamiento a los sacerdotes, me Sí. decía, por eso te hablaba un poco antes de la soledad, él me decía, los sacerdotes sufren mucha soledad y es importante nosotros darle estos espacios y nosotros estamos hechos para eso, Sí. para acompañarle. Él tenía muy, muy clara ese servicio que Sí. le dio también a algunos obispos que iban a dirigirse con él, a Sí. acompañarle. Entonces, verlo en ese día a día fue, y obviamente después, pues, ir viendo el deterioro. Yo entré en el 2009 y él falleció ahora en el 2022. Y de esos 13 años, yo viví prácticamente 11 con él. Sí. Entonces, pues, yo vi el deterioro. Yo decía, le bromeaba muchas veces, aquí la gente se disfrutó la carne, yo me disfruto los huesos, pero en el cuidarlo también, Sí. todos saben, pues, como enfermero, pues, Sí. paciente no muy fácil. Entonces, pues, pero en ese proceso también poder, perdón, ir aprendiendo y bromeando con él. Al principio era como que no, él es una cosa, ¿verdad? Porque uno lo mira muy, pero después poder bromear con él, hacerle chistes, hacerle bromas, y él feliz, porque siempre estaba riendo, él estaba feliz, Sí. escuchar sus boberías de vez en cuando, pero, pero fue una experiencia bonita en esos dos sentidos, ¿verdad? Aprender cada vez que lo escuchaba hablar, cada vez que podía decir algo, eh, y animándome para el ministerio sacerdotal y cómo debía hacer esto y cómo debía hacer lo otro, de qué cosas debía estar pendiente, de qué cosas yo me debía de cuidar, Sí. hablándome de la orden también y de las experiencias, distintas experiencias de misión, distintos deseos, las historias que uno conocía, etcétera, etcétera. Eh, y segundo, aprender con él, ese acompañar a los hermanos mientras van, pues, Sí. debilitándose en su vida, pero manteniendo ese deseo de servicio, ¿verdad? Sí. Mario en cama los últimos meses, si lo hubiésemos dejado, si nosotros pudiéramos bajar la cama a la parroquia para confesar, él hubiese confesado en cama tranquilamente y hubiese celebrado misa tranquilamente, aunque ya no Sí. podía coger muchas veces, Sí. agarrar el pan, el cáliz, pues uno le ayudaba. Yo me iba, si ese sacerdote, y levantaba las manos o cosas, porque Sí. ya no podía, ¿verdad? A Sí. veces Sí. ni tenía sentido en la yema de los dedos, y Sí. decía, no. Pues ese aprendizaje fue grande, ¿verdad? Fue muy grande, por todo lo que le dio a la iglesia en Puerto Sí. Rico. Entonces, después de eso, como quien dice, aprender mucho más, porque en el Sí. velorio era como es que escuchar todas las historias, Ajá. Así es. obviamente cosas que no conocía o que él no se acordaba y no las había contado, pues escuchar personas contar muchas historias, o te escribían por las redes sociales. Yo lo Sí. conocí en el 1900, y él hizo esto en mi casa, y decía, Dios mío, pero que son cosas bonitas que la gente Sí. recuerda, que marcó la gente. Sí. Así que, pues, de cierta manera, heredé muchas cosas de él en ese sentido, ¿verdad? Por ese compartir y Sí. y él fue muy, yo digo, o sea, él se abrió mucho conmigo. Sé que con algunos más hermanos, pero verlo también con un hermano joven, ¿verdad? Yo diciendo como que yo soy de los últimos ahí, y que él prácticamente vulnerabilizara toda su vida y pudiera, Sí. y atenderlo en los momentos más difíciles, lo que yo sé que le costaba, que le daba vergüenza, Sí. que era difícil de poderlo hacer, y que él lo hiciera y me dejara con tanta confianza, me pedía cosas que a lo mejor no le podía pedir o no se atrevía a pedirle a otro hermano, pues Sí. me las pedía, algunas cosas ya más, que sea algún postrecito o alguna cosa, ¿verdad? Que sabíamos que peleábamos con él, pero pues también de esos momentos uno no puede estar con tanta bobería, ¿verdad? Sí. Y uno lo molestaba, no puedes comer esto, pero después se le traían Sí. ciertas Sí. cosas. Así que
Fue de verdad yo creo que un regalo, ¿verdad? Sí. Yo en ese broma y en serio que le decía de que todo el mundo se disfruta la carne y yo los huesos, pues yo estoy muy complacido de haberme disfrutado los huesos. No tengo ningún problema, porque ahora en muchos momentos de mi ministerio, Ujú. principalmente en el servicio con la dirección espiritual o o con Sí, la confesión, pues lo recuerdo mucho, ¿verdad? sí, Muchos de esos consejos eran de esos momentos de acompañamiento, esos momentos de confesión, esos momentos de disponibilidad. Y entonces, pues, en esos momentos lo recuerdo mucho, ¿verdad? sí, Digo, esto yo tengo que hacerlo, además de, pues, de a veces de esos deseos de misiones populares, sí, ¿verdad? De sí. ir a muchos sitios a predicar, pues también Ujú. lo, pues son cosas heredadas, ¿verdad? Que él va a impulsar y me decía, no, hay que ir, eso es parte de los frailes, las Ujú. misiones en las plazas, las misiones así, la Sí. itinerancia, la misión itinerante, llenaba su agenda todas las 40, los 40 días, y eso pues también, ¿verdad? Eso, Qué eso bueno. me lo heredó, esa emoción ahí. Me da mucho más miedo que él, era mucho más atrevido, él no tenía problema. Sí. Yo en eso me controlo un poquito más, pero todavía me hacen ilusión Sí, esas sí, cosas que él ha puesto ahí. Me limita un poco el trabajo sí, pastoral, las funciones ahora, pero me gusta, ¿verdad? Por eso cada vez que me invitan a algún sitio, pues sí. digo, pues, recuerdo un poquito y digo, pues, digo que sí, ¿verdad? Qué A bueno. veces en memoria de él, siento recuerdo, digo, no voy porque si Mario estuviese vivo y le preguntara en una cama, me diría, vete, güey". Te Así que, arrancar para pero allá. fue una bendición, de verdad que fue una Qué bueno, bendición esa vivencia con él. qué bueno, Fray. Recién ordenado sacerdote, lo asignan aquí directamente en Río Piedra. Lo Ujú. asignan allí a Nuestra Señora, perdón, a San Antonio de Padua. Le iba a confundir con Nuestra Señora del Pilar, con nuestros hermanos de la Misericordia, perdón. Allí en Jesús usan marrón Sí, parte del sí, hábito, así que no, no, pero en San Antonio de Padua, su primera experiencia directa de sacerdote, lo asignan y le dicen, pastoreame esta comunidad y hay un colegio también, así que ¿cómo fue ese cambio en ese momento cuando le asignan esa sí, responsabilidad? fue difícil, ¿verdad? Fue difícil porque cuando yo venía de Aguada, yo estuve en Aguada haciendo el diaconado Ujú, transitorio, y yo en realidad venía a San Juan ujú, a atender la economía de la custodia, ujú. ¿verdad? Los hermanos ya habían un tiempo eh, discernido y orado y pidiendo y dijeron, pues vamos a ver a pedirle a Fray Roberto que trabaje con la economía de la orden, se le va a preparar para eso, ¿verdad? Para trabajar la economía. Así que en principio llegué como ecónomo de la custodia y vicario parroquial. Ok, Cuando en ese año hubo capítulo, ya después llegó la pandemia, pero ya en ese febrero nosotros tuvimos capítulo, se hacen los cambios, yo me quedo allí, pero ya solamente como ecónomo de la custodia ok, y dirigiendo la Asociación Misionera Capuchina. ok. Ujú, Ya hay un párroco y un vicario. ujú, Pues empiezan, ¿verdad? Porque empezó la pandemia, todas esas cosas, ahí se nos enfermó Fray Luis González, ujú. que era el párroco en el Viejo San Sí. Juan. Y entonces pues empiezan a hacer las Ujú. cosas un poquito más apretaditas, ya se iba viendo las Sí. dificultades, ya se iba viendo su situación de salud. Y entonces me dice el superior, Fray Monchi, me dice, bueno, cuando Fray Luis salga, ¿verdad? Porque ese era el pensamiento, eso Sí. fue como en noviembre, a principios de noviembre, un poquito, dice, cuando Fray Luis salga, no va a poder ir directo al Viejo San Juan, Sí. pues porque el COVID va a dejar situaciones y él Ujú. tenía asma, tenía sus problemas, así que Sí. yo creo que va a venir a San Antonio. Una de las posibilidades para ir a sustituirlo mientras él se recupera el viejo San Juan, eres tú, aunque tenemos otra persona. Sí. Primero, esperamos que nos diga que sí, pero si él nos dice que no, Ok. pues está la opción de que tú vayas. Y yo, pues si es para eso, yo no tengo problema. Y yo Claro. tenía un cuarto un poquito cómodo. Y yo decía, pues yo me salgo para que lleven a Fray Luis, se la Sí, atienda sí. mejor. Bla, bla, bla. Y ese era como que el primer plan, ¿verdad? El primer plan era ese. Si este hermano decía que no, pues Ujú. yo poder ir a sustituir un tiempo a Fray Luis a San Juan. Eh, pues pasa que Fray Luis muere Ujú. y entonces pues gracias a Dios este hermano había dicho que sí, yo no tuve que ir a ver San Juan, pues este hermano se queda sustituyendo a Fray Luis, Sí. pues yo asumo de ser vicario en la parroquia Sí. en San Antonio porque pues no había vicario, me quedaba yo de vicario. Sí. Ahí ya empecé entonces estoy ese año, prácticamente ese año de vicario, ya a finales de ese año, el párroco que estaba, Fray Manuel, pide que pues, quiere terminar su experiencia de misión en Puerto Rico y quiere regresar a la provincia en Estados Unidos. Ok.
Y pues ahí ya se habían pensado hacer unos cambios por otras situaciones, principalmente mirando la pastoral vocacional. Sí. Ya el consejo había decidido hacer unos cambios y entonces decían como que otro cambio o hay que cambiar lo que había. Se detuvo y llegó Fray otra vez. Yo me acuerdo, me acuerdo porque estas son cosas que uno se le pueden olvidar. Yo estaba cocinando, ¿verdad? Porque en ese tiempo no teníamos cocinera en la casa ayudándonos. Yo estaba cocinando y Fray Mochi, y ya yo le vi la cara, ya yo lo conozco, llevaba 3 años trabajando, bueno, no 3 años, 2 años, un poquito más de 2 años allí en la curia trabajando con él. Ya uno conoce los gestos y de lo que pasa. Y me explica, pasa esto, esto y esto. Y yo lo miré y le dije, ¿qué tú quieres? Ya yo me huelía. Me dice, no, porque pensamos que como tú eres el vicario, tú te llevas tiempo aquí, ya tú llevas 2 años como sacerdote, más el tiempo de formación aquí, tú conoces la comunidad, para no tener que hacer muchos cambios, pues. Y dije, ay, déjame pensarlo porque eso es otra cosa, ¿verdad? Ya no es vicario, pero porque tengo la economía. Sí. Y entonces, pues, en la noche yo le dije, mira, Fray, de verdad, para hacer más cambios, pues no hay problema, yo voy asustado y le dije, yo solamente te pido que el colegio lo hiciera mi vicario, que iba a ser mi vicario, que asume el colegio porque es el promotor vocacional y yo le ayudo. No, la parroquia viene con el colegio, con la dirección espiritual del colegio. Ok, si esa es la decisión, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, pues sí, es una parroquia, ¿verdad? Tú la coges un poquito saliendo del COVID, tú ya estás recuperando lo que está empezando, están empezando los grupos, está empezando de cierta manera también el colegio, está ahí como entre lo online y lo presencial, pues cómo va a trabajar la parte espiritual, ¿no? Porque eso es lo que nos toca, aunque pues también estamos un poco acompañando la administración, porque trabajo en economía. Claro. Más las dificultades de que salga un párroco, pues también pues difíciles, choca a la comunidad, pues siempre choca. Los cambios también en la fraternidad, pues eso afecta, porque entonces lo que tú te acostumbras a vivir con nuevos hermanos, con nuevas posiciones, en lo que uno se va decidiendo ciertas cosas. La comunidad pues es grande, la parroquia es central, viene mucha gente de afuera. Los barrios pues son barrios pues, bastante pobres, pues ahí hay una observación. La mayoría son inmigrantes, principalmente dominicanos, pues ya eso es otra perspectiva, ya es otra cosa, ¿verdad? No vas a trabajar sin falta de respeto, con tu gente puertorriqueña, que uno tiene, pues es otra cosa, pues dentro de esos inmigrantes, pues están los legales, pero lamentablemente pues están los ilegales también, están los que necesitan un poco más de ayuda, una comunidad un poco más envejeciente. Con todos esos retos, pues todo empezar es como que yo sí me emociona y me ilusiona el trabajo pastoral en las parroquias, me gusta, vengo de ese ambiente, me gusta, tuve buenos párrocos, tengo buenos amigos párrocos, ahí me encanta. Pero era como que yo no esperaba en los primeros 2 años, yo reciente cumplí el segundo año de sacerdote, empezar como párroco, esa no era yo decía, ahora mismo después de 5 años, pues está bien, ¿verdad? Que uno tiene un poco más de experiencia, yo hubiese cogido cantazo, tuve buenos hermanos, cuando fui diácono transitorio tuve un buen hermano párroco, cuando llegué a Río Piedras era Jimmy el párroco, que tienen experiencia y pues ya uno aprendió ciertas cosas, pero es como que tú llegas a algo nuevo. Ha sido un reto pues, grandísimo, porque también es un reto que me imagino que a muchos sacerdotes les pasa. Pues eres un nene, ¿verdad? Si van a decir, no, tú eres un viejo. Ya yo tenía 33, 34 años. Pero la gente te ve como un nene, entonces pues tú tienes que poner autoridad en ciertas cosas y pues no te toman tan en serio porque yo soy mayor que tú, yo llevo 50 años en la parroquia, tú llegaste ahora, aunque yo he vivido allí en la comunidad, que por eso fue de las razones, que ya yo conocía la comunidad. Entonces pues era como que cómo tú empiezas sin ser autoritario, sin faltar el respeto, sin ser clerical, ¿verdad? Que es el tema por ahí, sin sin tú ponerte por encima, si tú, ahí yo soy la autoridad y yo mando y que, pues tú decirles también que el responsable soy yo. Yo soy responsable frente a la orden, pero también soy responsable frente al obispo, que al final es quien hace, él me nombra el superior mayor, nuestro superior, pero el obispo confirma. Si el obispo dice que no, mi superior mayor no me puede nombrar. Entonces, yo respondo a mi superior, pues yo respondo también al obispo de la diócesis, en este caso al arzobispo. Entonces, yo tengo que hacer
mi Doble función. función. Tengo que cumplir mi función. Entonces, ¿cómo empezar a, sin tú hacerte el más necesario, el más que puede, eh, reconociendo la posición que uno tiene, pero tampoco pues, puedes dejar que los demás te aplasten? Entonces, Claro. pues sí, yo sé que todavía hay mucha gente que le dificulta que yo sea mucho más joven, 30, 40 años menores que ellos. Yo sé el que tenga que tomar las decisiones, porque pues, por más joven que Sí. yo pueda ser, pues el de la posición soy yo. Responsabilidad. Trato nunca o sea, bien pocas veces que yo diga que yo soy el párroco, Ujú. ¿verdad? Pero hay veces que lo he tenido que decir, ¿verdad? Claro. Es que no utilizo el que mando aquí soy yo, pero digo que el párroco soy yo. Ujú. Yo tengo que responder a esto, tengo que responder a esto, Ujú. y a quien van a venir a buscar para pedirle cuentas a mí. Exacto. Por más chico que yo sea, por más nene y por más espacio que yo les quiera dar, yo tengo que tomar decisiones, yo Claro. tengo que tomar ciertas cosas. Entonces, pues yo creo que eso fue de las cosas más difíciles, ¿verdad? Que pudieran entender que a pesar de yo poder ser joven, pues eres párroco y hay que bregar con eso, ¿verdad? No había alguien más viejo que pudiera ir. Claro. Pero fue un reto, pero yo lo he disfrutado muchísimo, y ya la mayoría de la gente, ¿verdad? Porque siempre uno tiene una situación que otra, pero ya la mayoría de la gente lo acepta, me recibieron, se han dejado molestar por mí y aceptar las propuestas que uno ha Sí. hecho, porque a veces yo digo, a veces piensan que estas propuestas son porque soy joven, porque quiero ser más rebelde que nadie. No, 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 es que esto es la iglesia, ¿ves? Este es el servicio de la iglesia, Así es. el ánimo. Pues obviamente desde mi espiritualidad pues también es donde lo quiero iluminar, porque la parroquia es franciscana, pues también desde lo que nosotros somos, pues cómo vamos a trabajando el trabajo pastoral, cómo se va haciendo. Así que, Amén. Amén. Dentro de ese caminar, me imagino ya se pasaron como unos 4 años, 3 años a 4 años. De momento surge una experiencia para salir de Puerto Rico, estar un tiempo afuera. ¿Qué nos puede contar sobre esa experiencia? sí, mira, yo cuando la pandemia, yo he sido un poquito, si lo ve mi hermana va a decir que es totalmente cierto. Yo siempre he sido un poquito estofón, ¿sabes? Me gusta la lectura, me gusta leer, me gusta estudiar. No es que me gusten los exámenes, no es que me gusten las pruebas, pero me gusta estudiar, saber, conocer. Yo leo periódicos desde pequeño, yo escucho noticias desde pequeño. Me gusta ese ambiente, me gusta, y la lectura me gusta. Y después de estudiar, ¿verdad? La filosofía y la teología, como normalmente se estudia, pues yo aproveché la pandemia y yo cogía todos los cursos que aparecían, porque aburrido en la casa, ¿qué voy a hacer? Yo hacía mi trabajo en la oficina, obviamente, porque como la oficina está cerca de la parroquia, Sí. pues puedo ir allí, no había nadie. Y yo seguí, pues yo, todos los cursos que salían, principalmente del CELAM, pues yo me inscribí. Y yo pues estaba, porque estaba haciendo nada. Y yo solicité estudiar, ¿verdad? Yo decía, yo quiero estudiar. Propuse lo que quería estudiar, dónde se podía estudiar. En ese momento hacerlo online, aprovechar que estábamos en la Sí. pandemia. No se pudo. Después, ¿verdad? Por ciertas situaciones tampoco se pudo. Así que yo tiré la toalla. Yo dije, ya después de los 35 no voy a estudiar. Había decidido como que no, pues un cursito que aparezca de algo importante, algo que me pueda ayudar Sí. en el acompañamiento, ¿verdad? Hay muchas cosas, muchos tallercitos y cosas psicológicas y cosas Sí. que me meto a escuchar o algo, porque me dice, pues me ayudan también en el acompañamiento, cosas religiosas, pues entro a una charla, muchas cosas. Pues cuando más bajé los brazos, pues cuando llega Fray Monchi del capítulo general en Roma el año pasado, pues me dice, te vamos a mandar a España a hacer el curso del ESEF, que es la Escuela Superior de Estudios Franciscanos que tienen los hermanos en España, que es Sí. la provincia de España, la provincia de Cataluña y la provincia de Portugal. Es como una organización sin fines de lucro, que se me olvida el nombre ahora. Entonces, pues ellos son como los superiores, la junta de directores, y tienen la Escuela de Estudios Superiores. Y yo no quería ir, ¿verdad? Eh, Pienso también, pues, con tantas responsabilidades que yo tenía, como que no me quería ir y dejar. Sí, sí. Fíjate que el momento de la cuaresma, eran con muchas cosas. Estábamos haciendo muchos proyectos, tanto en la parroquia como en el colegio. Estábamos logrando muchas cosas con los chicos. Entonces era como Sí. que, si me voy, pues también a veces le dan uno un poco de que soy muy necesario, indispensable. Sí, sí, sí. Pero nada, pues siguieron insistiendo. Pero yo sé, aunque yo decía que no quería ir, pues seguía haciendo el proceso para la visa, para esto. Y me fui. Fui a Madrid. El curso dura 6 meses. Ok. Todo franciscano, Francisco, Clara,
la historia, cosas actuales, pensamientos de la época Sí. medieval, para uno ubicarse también, porque Sí. de dónde surge Francisco y Clara y toda la orden franciscana, cuáles han Sí. sido las peleas, pues también pues hay que conocer el contexto. Claro. Santas franciscanas, pensamientos místicos y teológicos de mujeres franciscanas, Sí. de todo, ¿verdad? De todo lo que está aquí, pues obviamente con la espiritualidad franciscana. Sí. Esta escuela te ofrece la oportunidad, ¿verdad? Lamentablemente tiene que ser esos 6 meses pues por el tiempo, Sí. ¿verdad? Porque vamos muchos hermanos que estamos en momentos de trabajo pastoral, aunque ellos lo ofrecen también como un momento sabático para que los hermanos vayan, pues en ese descanso, pues porque cuando se toman sabáticos, pues también la gente va a Sí. estudiar, los frailes van a estudiar. Allí pues estudia todos los franciscanos, estudian laicos, estudian clarisas capuchinas, clarisas, salen en esos momentos, ellos tienen becas principalmente para ellas, y pues la orden capuchina, la orden de los frailes menores, los conventuales, todo el mundo, pues todo que sea franciscano puede ir allí Bueno. a estudiar. El nivel de profesores es lo mejor de lo mejor de lo mejor franciscano que hay actualmente. Son del Antonianum, son los decanos del Antonianum, los profesores del Antonianum, son los que se pasan por ahí viajando a todos los lugares, hablando de la espiritualidad franciscana, de la economía, de ahora un hermano que habla hasta de inteligencia artificial, de la Virgen, pero todo es de la espiritualidad y de la visión franciscana. Son los que han escrito los libros que actualmente se utilizan. Ahora mismo hay una comisión que está trabajando la renovación de los escritos de Francisco por unos descubrimientos que se hicieron hace 10 años. Pues allí fueron 2 de los que están estudiando ese proceso y trabajando ese proceso. Así que el profesorado es del nivel más alto. Y es bueno porque como son los que están investigando, pues está bien actualizado, te actualizan prácticamente todo. Ya tú conoces dónde buscar, ya ellos saben, ya tú te dice, te recomienda el libro, ya tú tienes sus contactos por si en el tiempo tú quieres hacer algo y dices, ¿de dónde puedo buscar más información de esto? ¿De dónde puedo? Por ejemplo, el que nos dio las clases, son 2 clases de Santa Clara, 2 semanas de Santa Clara, es el top ahora mismo de los frailes capuchinos, es el top a nivel de los estudios de Santa Clara, un hermano suizo. Así que tú dices, que la pena es que son 6 meses porque o sale más caro y no tenemos para tanta gente ahí como más tiempo. Entonces se hace el final, después de los trabajitos que se hacen en cada módulo, se puede hacer una pequeña tesina, una pequeña tesis que puede ser publicable, y si haces ese trabajo, eso te convalida un año, por lo menos en la licenciatura de formación, en el Antonianum. Ellos te convalidan una parte. Ellos están tratando de que sea más porque son prácticamente año y medio de créditos universitarios lo que nosotros hacemos en 6 meses. Nos dan 2 semanas de reflexión, pero tú estás trabajando. Estás trabajando full tú estás leyendo y tú estás aprendiendo y tú estás haciendo los trabajos de los módulos. Pero fue una experiencia hermosa, ¿verdad? Ese recontacto con las fuentes franciscanas, el descubrir cosas nuevas, el descanso también de la actividad pastoral ahí por 5 años, taca, 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 pues tener estos 6 meses un poquito más de descanso, que pues hacemos nuestras cositas allí, el conocer hermanos de otras congregaciones y capuchinos de otros países y que tú puedas convivir con ellos, convivir con las hermanas clarisas capuchinas, con las clarisas. Obviamente, pues estar fuera, estar en España, pues también es un lugar, en Madrid, nosotros estamos en un lugar histórico. El convento allí de los frailes donde está en el Pardo, o sea, el Pardo es donde vivió, ¿verdad? Para bien o para mal, fue donde vivió por 40 años Franco, que está el castillo más abajo. Ellos viven allí en usufructo. Cuando los frailes se vayan, la corona se adueña nuevamente del espacio, porque fue el rey Felipe IV, creo que fue, que hizo el convento para que específicamente los capuchinos fueran allí, en el 1600 creo. Entonces, cuando los frailes se vayan, eso regresa a la corona de España. Nosotros vivimos casi en el patio de los reyes. Tú bajas por la carretera y ves la entrada de los reyes. Este es el patio de los reyes. Yo decía, porque tú no ves nada, pero es donde viven los reyes. Entonces, que es un lugar especial también, un lugar bonito. Entonces, pues, a media hora de Madrid, en el metro y o caminando en el metro, pues ya media hora tú estabas prácticamente en el centro de Madrid. Y Madrid, pues,
todo lo que tiene. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, pues fue una experiencia hermosa, pues, de un regalo que todavía estoy procesando, pero como te dije, como es tan rápido, Sí, pues sí. era como que esta semana te hablan de San Francisco, pero ya la semana que viene te van a hablar de otra cosa, y esta Sí, semana te hablan de X o Y cosa, y ya la semana que está, es como que tienes que sacar una cosa y te Sí, sí. procesando todo, pero ya uno tiene todo lo que uno tiene ahí, seguir estudiando, Excelente. buscando, cuando ellos terminen de escribir ciertas cosas, pues buscarle, cuando salgan los nuevos escritos, pues verlos, porque ya ellos nos van explicando cuáles son los cambios, entonces pues Claro. ya uno tiene, ya uno se adelantó a cierta información. Estando allá, surge el Jubileo de la Esperanza. Tiene la oportunidad de asistir, ya que estuvo tanto, y me corrige, Fray, si digo algo incorrecto, pero estuvo tanto en el Jubileo de los Sacerdotes y también de los jóvenes, ¿correcto? Wow. No fui al de los sacerdotes, aunque Ok, estuve el tiempo allá, ok, porque esa fecha del jubilo de los sacerdotes estuve yo creo que estuve con Loreto, los hermanos, ok, porque yo me quedo, porque yo iba para el jubilo de los jóvenes. sí. Cuando surge la oportunidad de estudiar, Ujú. pues yo decía, pues tengo que decir que no al jubileo. Sí. Pero cuando converso con el superior me dice, no, vete para el jubileo. Y le digo, sí, pero yo no voy a venir a Puerto Rico, estar Ujú. 2 semanas y regresar. Me dice, pues aprovecha las vacaciones porque Sí. como los otros estudios, pues. Sí. Y yo digo, pues me quedo allá en las vacaciones. Así que después de estudiar, que termina el curso en Asís y Roma, Sí. casi toda la semana en Asís, 2 días en Roma, pues yo pues hice mi peregrinación personal, regresé a muchos sitios que habíamos ido, Sí, porque solo es distinto a ir con un grupo. claro. Fui a otros que iba con el grupo del jubileo, así que me fui por las casas de los, bueno, en San Giovanni Rotondo, pues me quedé con las Clarisas Capuchinas, que fue Sí. el primer lugar que fui. Pues fui a Loreto, fui a Asís, fui a Roma solo, pues pude más tiempo. Después fui a Lourdes, que nosotros tenemos una misión, por decir Sí. allí, una casa internacional en Lourdes, a ver el trabajo de los hermanos, a Sí. conocerle. Y luego, pues, volví a España y fui a otros lugares de España que tienen los frailes, para conocer también otros lugares de los hermanos allá, y llegué Sí. tenía que ir a visitar la Virgen de Fátima. Entonces luego, pues regreso a Madrid para encontrarme con el grupo. Ok, Con el grupo fui con la diócesis de Mayagüez, ok. al jubileo, y ahí hicimos toda la peregrinación, llegando a Venecia y Padua, y de ahí pues Ujú. abajo otra vez hasta Asís, Lanciano, San Giovanni Rotondo, hasta terminar en Roma el jubileo. Qué bueno. Así que sí estuve por allí, pero no Ok. pude ir, no me cuadraba con los días a los lugares que quería visitar, porque quería Claro. visitar los lugares donde están los hermanos, Ujú. y conocer pues, los proyectos de los hermanos Sí. en esos lugares, así que pues no me daba tiempo de ir a uno ya, no me daba tiempo de hacer las dos cosas. Le entiendo, le entiendo. ¿Cómo vivió esa experiencia en el Jubileo de los Jóvenes? ¿Cómo lo sintió como fraile, como sacerdote, como joven que continúa haciendo y que trabaja directamente, ya sea a través del colegio o activo todavía ayudando a la pastoral juvenil en Puerto Rico? Sí, pues fue emocionante, ¿verdad? La otra vez pues, fui a la jornada también como sacerdote, pero obviamente vivir estas experiencias como sacerdote, Sí. pues es bien distinto, ¿verdad? Porque tienes una condescendencia, yo digo, ¿verdad? Unos accesos a ciertas cosas que no siempre se tienen, Sí. aunque yo trato de cuidar mucho el ser hermano, Sí. ¿verdad? Sin desmerecer el ministerio sacerdotal, jamás lo haría, Ujú. pero trato que ciertas cosas, pues me quedo que vean el testimonio de hermanos, y a veces evito con celebrar, a veces Sí, digo, sí. pues hay 800 sacerdotes, pues uno más, uno menos, como que no me hace mucha diferencia, me Claro. quedo acá, la gente puede ver otra cosa, eh, pero claro, pues en ese momento, pues acompañar los chicos, yo siempre aprendo, yo siempre digo, uno siempre aprende. Ujú. Eh, yo de esta vez, viendo diferencias en otras ocasiones que he participado, yo vi otra disposición de los jóvenes. No sé si por el lugar, Sí. por lo de la esperanza, Ujú. o por la ilusión del nuevo papa, Sí. o por la nostalgia de Francia. Ujú. No sé por cuál de las dos cosas, pero era es que era verlos en la disposición Sí. de vivir la experiencia, de aprovecharse los momentos. Sí. Yo siempre se lo recuerdo y decía, aprovechen los momentos. No los van a procesar ahora, los procesarán en Puerto Rico, pero aprovechen todos los momentos, hay que aprovechar todos los Sí. momentos, verlo en los que uno acompañaba, pero verlo en Sí. todos los países, en toda la experiencia, tú veías esa disposición. Tú Sí. entrabas a los templos y tú le veías las caras a los chicos,
tú veías cuando te paraban, cuando te solicitaban algún servicio, principalmente de confesión o de bendición, ¿verdad? Que te ven con el hábito, pues rápido te preguntan. Sí. Y de sacerdote, sí, ¿me puede confesar? Y yo no hablo tal idioma, me pasó con un italiano, y yo le digo, yo no hablo italiano. No se preocupe, él trató de hablar español, pero él necesitaba confesarse. Sí, sí. Y yo lo entendí, ¿verdad? El italiano no es... Sí. Hay algunas cosas, pero no, hay otras que se pueden entender. Como decimos en Puerto Rico, lo mascamos un Lo poquito. mascamos, yo le dije, pero yo le voy a hacer la absolución en español, y él feliz porque lo confesé. Entonces, pues la bendición, bendecir esto, y yo bendigo. ¿Verdad? Así que ese proceso de tú ir caminando y que la gente te pare para una cosa, para la otra, ¿verdad? Más allá de, pues, con el hábito, pues las fotos, Sí. tienes que tratarse con uno, pero más allá de las fotos, de que te quieran conocer de algo, que te pidan el servicio, el ministerio que tú ofreces. Me pasó, llegué al hotel una vez en Roma y yo estaba de civil y con pantalones cortos. Era lo que tenía en el momento. Y del hotel me paró una muchacha. ¿Me puede confesar? Y yo me miré como que, Ajá. mira las fachas que ando. Pero tú no puedes perder la oportunidad de que un joven te pida confesar. Sí. Y yo, vente para acá. Y la confesé, ¿verdad? Sí. Pero pues sí, de cierta manera a uno le da vergüenza porque uno no quiere celebrar el sacramento como que en esas fachitas Sí. que uno andaba. No era que andaba mal vestido, Claro. pero estaba en pantalón corto, estaba... Y yo, pero bueno, si me la pidió, pues, tú tienes que aprovechar. Claro. Entonces, más los mensajes y la experiencia del Papa, las sorpresas que dio, lo que ofreció, lo que dijo, lo que hizo, pues también, ¿verdad? Claro, Es como un renovar todo. Y cuando uno ya, pues después de tanto tiempo acá, pues estar con un grupo de puertorriqueños, pues era muy distinto. Y con los jóvenes, pues más todavía, ¿verdad? Que te animaba y decía, pues esto es lo que voy a llegar a Puerto Rico, yo llego a trabajar, así que me tengo que disfrutar todo y aprovecharlo lo más posible. Así que hacer la experiencia, pues también con los chicos, pues fue de gran bendición para la vida, para mi vida ministerial, para mí personalmente, pero para lo que pienso ofrecer y lo que quiero hacer con mi ministerio. Qué bueno. Recientemente, a principio, para cuando nos fallece Papa Francisco, venía la canonización de Carlos Acutis. Ahora ya el 7 de septiembre, bien cerquita, tenemos la canonización, se va por fin a dar. Papa León la reasignó. Usted ha sido un colaborador que nos ha escrito innumerables ocasiones sobre Carlos Acutis. ¿Cómo se siente? ¿Qué significa Carlos Acutis siendo un fraile capuchino, siendo joven? ¿Y cómo se siente ahora que está cerca de esa canonización de Carlos Acutis? Pues fue un sufrimiento, ¿verdad? Pues, si el Papa fallece, pues no se podía hacer la canonización. Además de que en el mismo momento estamos en el duelo del Papa y entonces pues tenerla pues era bien difícil. Ya yo estaba sufriendo, aunque estábamos haciendo hasta el último momento, hasta que el Papa Francisco falleció, nosotros en España viendo cómo podemos ir. Nos vamos sábado, regresamos domingo en la noche. Porque habían otros que querían ir y yo decía, yo me quedo hasta en la plaza ahí de San Pedro en la noche, yo no necesito, yo voy a la misa. Claro, no podíamos lograr ir, pero pues teníamos esa ilusión. Pues cuando el Papa fallece, ya sabíamos, ya nosotros decíamos, la canonización no se va a dar, no solamente porque que si la podía hacer otro, no la podía hacer otro, es que tener esta celebración en medio de la situación del duelo, pues iba a ser muy difícil. Yo sé que nos cuesta, ¿verdad? A muchos nos cuesta y nos costó, pero bueno, cuando la reasignan, pues digo, ay, Dios mío, tampoco, yo regreso a Puerto Rico, no puedo salir a venir, porque imagínate, un mes después de haber llegado, volver a salir. Así que pues la seguiré disfrutando a la distancia. Yo creo que una cosa que pues a mí me ilusionó, ¿verdad? Cuando conocí la persona de Carlos, fue su vinculación en el sentido espiritual para él con la orden franciscana. Él habla mucho de San Francisco, de Padre Pío, aunque él decía que su vida era muy inalcanzable y ahora va a ser santo igual que ellos. Era muy inalcanzable, pero por lo menos tenía unos ejemplos ahí para ir. El querer que lo enterraran en Asís por el deseo, porque la ciudad de San Francisco, etcétera. Pues eso, pues, yo creo que fue parte de lo que enamora, ¿verdad? Enamoró un poquito. Luego, pues, saber, obviamente, que cuando trasladan el cuerpo, lo dejan en el santuario del despojo, que es la única iglesia que tenemos nosotros los capuchinos, el santuario que nosotros
cuidamos en así, pues más todavía pues es una vinculación grande con nuestra orden. Así que yo creo que ese fue el primer, como que lo primero que a mí me enamoró, además de su juventud y de pues, lo que ofrecía, ¿verdad? Sí. Yo nací 4 años antes que él. Yo nací en el 87, él en el 91, así que tampoco era como, así que era como que decir como que mientras yo crecía acá todo desordenadito, por allá estaba Carlos en Italia viviendo esta vida y yo haciendo todo revolución y él viviendo una vida santa. Pues sí, era como que decir como un amigo a distancia, era como que murió, Sí. pues ahora tenía un amigo a distancia sin saberlo y que me enamoró. Entonces, pues es un regalo para la iglesia. Yo Sí. creo que es una renovación y una llamada de atención también. Bueno, un recuerdo para nosotros, Sí. principalmente para las nuevas generaciones, y decirle la santidad es posible. La santidad es posible incluso si estás envuelto en las cosas digitales. ¿Verdad? Porque Carlos lo usó, no tenía todas las herramientas Sí. que tiene ahora. Es como cuando pensamos de Pablo, decimos, si tuviese todas las herramientas de ahora, Chacho. bendito, pues yo pienso lo mismo de Carlos. Yo digo, hasta Sí. el 2006 que él vivió, de que tenía 2 o 3 herramientas, si tuviese las de ahora, Ajá, así es. tuviese más revolucionado el mundo digital. Wow. Ese regalo de uno ver la cercanía de este chico, de este joven, y verlo en el ambiente en que se movía, sin perder lo que la vivencia de la fe le otorgaba, pues es recordarnos. Es decir, tú puedes hacer todo esto, tú puedes Sí. trabajar en las redes sociales, tú puedes estar en internet, tú puedes estar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en qué sé yo qué, pero que no pierdas el tiempo en lo que no tiene que ser. ¿Verdad? Que él lo decía, yo traté de nunca perder el tiempo en las cosas que no eran de Dios. Sí. Entonces, pues eso nos recuerda, además de que es un ánimo, digo que es un ánimo de recordarnos este sentido de las posibilidades de la santidad, Sí. por el sueño de su madre con San Francisco, que le decía que Carlos iba a ser el primero de una generación de santos. Después verlo y saber, yo lo recuerdo, está Carlos ahí, está Pier Giorgio que se canoniza junto con él, pero yo siempre hago la invitación a buscar y tú ves las decenas de causas de jóvenes, canonización. Sí. Sandra Sabati, hay uno, creo que es Claudio, que era el surfista, hay una niña en Argentina, hay una niña en España, o sea, hay un montón de jóvenes que también vivieron esta Sí. experiencia de fe y saber, vamos a decir, que Carlos va a abrir la puerta, junto con Pier Giorgio ahora, porque van a Sí. ser juntos, que van a abrir la puerta a estas posibilidades y que nosotros podamos tener de diferentes maneras, decir, wow, tenemos estos testimonios Así es. de nuestros tiempos, que hablan de tantas dificultades y tantas cosas, que yo creo que en todos los tiempos ha habido sus dificultades, pero de tantas dificultades, ver que estos chicos vivieron su vida de fe con la normalidad de su vida. A Carlos le gustaba esto es anuncio, pero le gustaba la Nutella, los videojuegos, jugaba soccer, grababa a sus amigos, jugaba con sus amigos, estudiaba, leía, lo mismo que hacen los chicos ahora. Y tú puedes decir, pero vivió también su vida de fe con radicalidad, la exigencia de la misa diaria, de la adoración diaria, la relación con la Eucaristía, como hablaba de la Virgen, que era la única mujer en su vida, que con su testimonio, cómo hizo la conversión del chofer, de su familia. O sea, todas esas cosas tú dices, son posibilidades Así para es. mí, son posibilidades para mí. Entonces, al ver eso, pues yo, pues, además de la vinculación con la orden, yo dije, sin que se me moleste San Francisco y otros santos de la orden, pues yo digo, pues, ¿verdad? Ha sido una bonita experiencia de estar compartiendo la vida de Carlos, Sí. para que a través de su vida nos animemos nosotros a vivir la santidad, a decir, Sí. es que es posible, para mí es posible, con todas las dificultades, con todas las dificultades que todos tenemos. Entiendo. Ya casi cerrando la entrevista, Fray, regresa nuevamente a su terruño, a su archipiélago morincano. ¿Qué metas, planes tiene? ¿O cómo desea continuar colaborando, haciendo como fraile capuchino, como párroco, nuevamente, o Ujú. como en el trabajo de la comunidad de San Antonio? Yo, como te digo, pues yo para mí mi principal testimonio es ser hermano, ¿verdad? El ser hermano en que uno pueda ver esta realidad. ¿Verdad? Mi meta sería que a través del testimonio nuestro, ¿verdad? No solo mío, sino nuestro como orden,
pues otros se animen también a vivir Sí. nuestra forma de vida que se puede, la que se puede vivir. Y yo donde me ponga, son muchos retos y muchas ilusiones. Me gustaría hacer, por ejemplo, muchas actividades grandes, muchas cosas que uno ve fuera, Sí. ¿verdad? Que uno ve por las redes sociales, pues ahora la experiencia de estar fuera, pues uno las ve y uno dice, "Ah, estas posibilidades pueden ser también tenerlas posibles, para la redundancia, en casa y poder tener la herramienta y buscar y eso. Eso, pues, ¿verdad? ¿Cómo se hace? ¿En dónde se hace? Eh, yo aprovechar todas las oportunidades que se me den. Yo le digo a los hermanos, yo a donde me invitan voy, porque no es porque, ¿verdad?, la gente te reconoce, ¿sí? Pero es que a mí no me importa que me reconozcan a mí. Sí. Pues qué bueno que te saluden, que te quieran, que te admiren, que te feliciten por muchas cosas, pero es que no es para mí, ¿verdad? Yo represento una orden, yo represento una iglesia, yo lo que quiero es que la gente se acerque al Señor, y si eso significa estar aquí o estar en el Canal 13 o estar, yo no sé, en Mayagüez dando una charla o irme para Ponce con un cerrado y otro abierto porque necesitan algo, pues lo hago. Después uno se cansa, después el cuerpo te dice, te zafaste, Ujú. pero dice, pero bueno, si no, yo a veces pienso, si no lo hago yo, ¿quién lo hace? A lo mejor aparece otro, Sí. pero pues uno tiene que aprovechar las oportunidades. Ujú. Entonces, yo creo que en cada oportunidad que uno pueda aprovechar en esta materia de evangelización, se debe aprovechar. Así que yo meta, ¿verdad? Es que siempre que la gente ame a Cristo, ¿verdad? Mi meta es que los chicos, ¿verdad? Yo en el regreso, sé que uno está en colegio, es decir, es que se puede vivir la fe. Yo les insisto, es que se puede vivir. Tú Ujú. no tienes que dejar otras cosas, tú no tienes que dejar tus deportes, tú no tienes que dejar de jugar, pero tú puedes vivirlo ahí, ¿verdad? Cómo tú manejas, mientras tú eres deportista, cómo tú te manejas en el deporte. Sí. Ahí tú puedes dar testimonio y sin decir en ningún momento ninguna palabra de Dios ni citar la Biblia, Ujú. tu testimonio habla cuando Sí. te ven y te dicen. ¿Verdad? Decía, a veces yo me sorprendía de eso, como sin hábito la gente podía ver y decir, antes de que me conocieran más la cara, por obvias razones, que te decía, ¿usted es sacerdote? Usted, sí. Ay, es que usted tiene algo distinto. Y yo, pues no sé, me bañé hoy. Pero, pero ese sentido que yo digo, hasta que sin hábito la gente, sin conocerme, que yo a veces digo, "Ay, ahora es muy difícil a veces que no te conozca", Sí. pero que la gente pueda reconocer eso en ti, Sí. pues yo creo que son las actividades, las ciertas cosas que siempre uno le gusta tener para favor de uno, ¿verdad? Lo que el Señor pueda hacer con uno, pero que uno pueda ayudar a los otros también a ese Sí. proceso de su fe, Ujú. pues yo creo que esas son siempre las metas, ¿verdad? Pueden haber muchas ilusiones también, de muchas otras cosas, que vuelvo y repito, como actividades grandes, ciertas cosas que se hacen en otros lugares, que yo digo, Sí. festivales o conciertos, cosas que uno dice, que pues son tiempo, inversión y cosas, y uno dice, pues vamos a ver cómo vamos aprovechando algunos contactos, que uno diga, hay que, hay que impulsar estas cosas, ¿verdad? Que pues conlleve tiempo, conlleve dormir menos, Ujú. cantacito, que te duelan más las rodillas o los pies, pero pues son cosas que yo creo que Ujú. son riesgos que uno tiene que tomar por el reino, Así es. ¿verdad? Y si hay Así que es. hacerlo, pues se hace. Perfecto. Tengo aquí una serie de preguntas rápidas por como cobrando a ver si una persona y una sección que estamos básicamente haciendo. Eh, Fray Roberto, ¿diurno o nocturno? Nocturno. Nocturno. Ay, Dios. Aquí voy otra interesante. ¿Café latte o capuchino? Capuchino No, siempre, no. siempre. Ay, Dios. ¿Comedia o drama? Me encantan las dos, pero comedia. Excelente. Eh, ¿Chuleta frita o guisada? Frita. Y aquí la última que estoy anotando directamente. ¿Leones de Ponce o cangrejeros de Santurce? Leones de patillas.
Gracias, Fray Roberto, por esta Gracias a ti. oportunidad que nos da y de poder conocerle un poquito más y conversar. Y lo tendremos siempre en nuestras oraciones y lo que necesitan aquí en el visitante, siempre a su orden. Gracias y siempre a la orden. Gracias, Fray.